Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar hasta tu casa. También agradecemos a usted que este día nos está recibiendo en su casa. Creemos que hay una palabra de Dios para la iglesia, para los amigos que este día nos sintonizan. Yo te quiero sugerir que le hables a algún amigo tuyo, dile que se conecte con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de alguna de estas plataformas, y que hay una palabra que está escrita, una palabra de parte de Dios que puede ayudarle en el momento que está viviendo. En esta hora queremos orar, queremos poner y pedir el favor de Dios y de su gracia. Y yo te invito que ahí donde estás tú, en tu casa, en tu sala, escuchando esta señal, te unas. Creo que es una palabra que puede cambiar la vida de muchos. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Y te unas y vamos a clamar a Dios en el nombre de Jesús. Eres Dios en los cielos, eres Dios eterno, eres Dios poderoso, eres el Señor de señores y Rey de reyes. Yo pido que esta palabra pueda llegar hasta lo profundo del corazón de las personas, de los que están necesitados, de los que están abatidos, de los que están enfermos, de los que están en crisis. Señor, pido que esta palabra pueda tocar, levantar, restaurar, restituir, liberar, Señor, porque tu palabra es poderosa en sí misma. Muchas gracias. Yo pido que tú uses mi vida, que este día yo pueda conectarme, Señor, con el cielo, que tú uses mis labios para gloria de Dios Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad nos da mucha alegría que nos recibas en tu casa. Y creo que en este día tú puedes interactuar con nosotros, desde luego a través de Facebook. Si hay algo que te bendice, pues da un comentario y adelante. Vamos a ir a la escritura, por favor, a Marcos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice: y pasado por la mañana, por el mismo lugar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres hoy orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Yo le añado: conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios solamente. Por el momento en el que estamos viviendo, creo que la fe de muchos creyentes pudiera estar en crisis y diciendo: ¿dónde está Dios? La fe de muchas personas está a lo mejor en un momento crítico al ver las circunstancias, porque no se están dando las cosas como quisieran. Su familia está en una situación difícil, estás enfermo, su matrimonio está devastado, o pudieras estar pasando momentos que no sabes qué hacer. El pasaje que hemos tomado en este día es una afirmación concreta que realmente nos asegura, nos desafía a que podamos creer en Dios y en su palabra. Sabemos que Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Oye, es poderoso. Cuando tú ves la escritura o la Biblia, te vas a dar cuenta que está el registro de muchos milagros que Dios hizo a favor de su pueblo, de sus hijos. Milagros de liberación, de salvación, de restitución. Pudiéramos decirlo en pocas palabras, la Biblia habla, oye, da testimonio de los hechos poderosos de Dios y de la fe de los creyentes. Tal vez la primera pregunta que surja: ¿qué clase de monte se refiere? Podemos decir en una aplicación sencilla que son impedimentos que no nos permiten alcanzar los propósitos de Dios. Pudiéramos aplicarlo en una situación familiar. Estos montes son, oye, los problemas que en ocasiones nos aplastan, oye, o nos detienen
y no nos dejan avanzar en la familia, pero tampoco en la fe. Pudiera ser enfermedades que vienen y roban nuestra salud. Pudieran ser circunstancias que nos impiden el paso para seguir adelante. Todos en algún momento dado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, nos hemos encontrado con circunstancias que tienen la fachada de montañas, que no nos separan delante de nosotros y nos impiden seguir adelante. Jesús habla, o la Escritura dice muy claramente, una definición sobre la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 es la mejor definición que yo encuentro en relación a la fe, dado que vamos a estar hablando un poco sobre este tema. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedes enviar un mensaje ahí a través de Facebook y decir: estoy esperando en Dios. Es la convicción, es la seguridad, de lo que se espera de parte de Dios. En otras palabras, podemos estar confiando y podemos estar esperando en Dios. En otras palabras, en otro momento el Señor les habla a sus discípulos y les dice: tener fe en Dios. Si alguien fue testigo de los hechos poderosos de Dios, fueron los discípulos en aquel tiempo, los que caminaron con Él. Pero de la misma manera hoy nosotros hemos experimentado grandes bendiciones de parte de Dios. Podemos decir milagros. Hemos visto señales en nuestra casa. Hemos visto la mano de Dios obrando, salvación, restauración. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me restauró? Dios proveyó ese dinero que yo necesitaba para salir adelante. Dios canceló esa deuda. ¿Por qué no le dices: Dios me sacó de las drogas y Dios obrará en mi situación y en nuestra causa? Estoy diciendo que podemos confiar en el Señor. La Escritura dice que el que se acerca a Dios, crea, es la condición, crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Sea su nombre glorificado. Levantemos pues nuestros ojos al cielo, porque los recursos de Dios son inagotables. Tal vez surja una segunda pregunta. La primera es: ¿a qué montes se refieren? Se refieren a impedimentos que están delante de nosotros, que tienen que ser removidos por la gracia y por el poder del Señor. Segundo, tal vez algunos pregunten, dicen: ¿a qué fe se refiere? Todos los hombres poseemos una fe natural. El hombre posee una fe a través de lo cual se mueve en la vida, se mueve en los negocios, y hay veces dice: yo tengo fe que me irá a ir bien. Pero esa fe está enfocada en su capacidad, en su talento. A esa fe no se refiere. También la Biblia habla de la fe como fruto en el libro de los Gálatas. En otras palabras, y esta fe se le demanda, se espera que todos los creyentes tengamos el fruto de fe. ¿Y qué es fe? Es confianza, es creer en Dios, es creer en su palabra. Pero también la Biblia me habla en el libro de Corintios acerca del don de fe. Y tal vez tú te preguntes: bueno, ¿cuál sería la diferencia entre el fruto de fe y el don de fe? El don de fe es agresivo, el don de fe crea las palabras, en otras palabras, mientras que el fruto de fe espera confiadamente en la gracia y en la soberanía del Señor. Hay algunos pensamientos que yo quiero compartir contigo en relación a la fe. Esta fe que estoy hablando, la fe como don. La fe en Dios, por lo tanto, es un don sobrenatural. Es muy interesante el pasaje. Es muy interesante porque Jesús pasaron por cierto lugar. Dice que buscó frutos en aquella higuera. Dice, y que no los encontró. Jesús dice, entonces hizo una declaración: nadie más coma de ti. Y eso quedó, y me llama la atención que el versículo 14 dice que los discípulos lo vieron y lo oyeron. No sé, quedó eso registrado en la memoria y en la mente de los discípulos. Pero al día siguiente, di conmigo, al día siguiente, cuando pasan por ese lugar
y ven que la higuera se había secado hasta las raíces. Así dice textualmente. Esto es impresionante. Oye, después de que Jesús la maldice, oye, la higuera se seca hasta las raíces. Dice entonces que Pedro es el que se detiene, oye, y la observa y dice: Señor, sorprendido, oye, la higuera que maldijiste, dice, se ha secado. Fue sorprendente para los hombres, en otras palabras. Y es aquí donde nos detenemos y consideramos que la fe en Dios es sobrenatural. No estamos hablando de una fe humana, oye, que se posee por sus capacidades, por sus talentos. No estamos tampoco hablando de tener fe en la fe, porque hay una corriente que hoy se promueve mucho y que aún hasta los oradores motivacionales dicen: ten fe en ti, ten fe en tus recursos, ten fe en la fe, y a eso se le llama positivismo. No estoy hablando del positivismo. Oye, aquí no estoy hablando tampoco de una fe intelectual. La fe intelectual dice: creo que Dios lo puede hacer. Oye, pero la fe en Dios dice: Dios lo va a hacer. La fe en Dios tiene la seguridad, tiene la confianza. A pesar del diagnóstico, a pesar de la sentencia, a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, a pesar de la enfermedad, está confiando no en lo que yo pueda hacer, no en lo que el médico pueda hacer, sino en lo que Dios puede, lo que Dios solamente puede hacer. Es poderoso lo que Él puede hacer. Aquí esta fe, permíteme decirte, surge de una relación de alguien que ha conocido a Dios y que Dios es el objeto de su fe. No es un baluarte a la fe, sino es la confianza puesta en el Dios omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe. Oye, sea su nombre glorificado. Qué maravilloso es esto. Me llama la atención entonces que esta fe nos hace partícipes de su gracia. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Declara que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y oye, y por eso tenemos nuestra confianza y podemos acercarnos hasta el trono de la gracia, porque tenemos abogado, oye, delante del Padre. Cuando nosotros venimos con una petición, fíjate, nosotros traemos nuestra petición a Jesús. Jesús toma esa petición, oye, intercede por nosotros, va delante del trono de la gracia y tenemos la certeza que Él es nuestro abogado. Él nos representa y Él está, oye, atento a nuestras peticiones. Realmente la fe no se puede fingir o falsificar, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones adversas, solo los que son de fe están firmes y creyendo en las promesas de Dios. Aunque un ejército, dijo el salmista, acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré esperando en el Señor. Esta fe que estoy hablando tampoco es la lámpara de Aladino, que en otras palabras, que el que posee esa fe, oye, hace que frote esa lámpara y aparece entonces el genio que puede ser manipulado por quien la posee. No, señores, se ha hecho conforme a su voluntad y Él nos responde conforme a su propósito. Y nunca olvidemos que Él es soberano y que Él reina en los cielos y que Él tiene el control en la tierra. Tampoco es una fe mística. Yo quiero ser muy claro en esto. No es una fe mística que está destinada solamente para unos cuantos elegidos. Oye, si no es un regalo de parte de Dios, es un regalo que nos da Dios, es un don que Dios nos da para poder enfrentar los montes y los problemas de la vida. Creo que muchos de nosotros en algún momento dado hemos tenido grandes necesidades, grandes problemas. Oramos a Dios y Dios obró. ¿Por qué no mandas un mensaje ahí y di: sigo confiando en Dios y sigo esperando en Dios a pesar de las circunstancias? Esto ha surgido de una relación, oye, con Él. Esto ha surgido a través de la confianza que hemos puesto en Él y en su palabra. La fe en Dios confronta los obstáculos. Si alguno le dice al monte: quítate, la realidad dice:
oye, en otras palabras, lo toma de frente y le dice: te tienes que mover, montaña, obstáculo o lo que esté delante de mi casa, delante de mi vida, delante de mi negocio, se tiene que mover en el nombre del Señor. Yo encuentro que la fe en Dios es agresiva, es atrevida. Se levanta. En días pasados estuve hablando de David, que no se intimidó ante aquel hombre gigantesco de gran estatura llamado Goliat, que maldecía al pueblo, que maldecía a Dios, que maldecía a David, sino que David se paró firme. La fe te hace estar firme en los momentos más difíciles. Escúchame, por favor. Si tú me preguntaras a mí, ¿has tenido problemas? Sí. ¿Has tenido momentos difíciles? Yo te digo, sí, muchos. Como padre, oye, en las finanzas, como pastor, en el ministerio. Y la realidad es que Dios nos ha sostenido en la fe. Y el único recurso que hemos tenido y la única respuesta y la única salida ha sido Dios. Vuelvo al punto, porque Él siempre tiene la última palabra. Por encima de todas las cosas, el Señor tiene la última palabra. Sé que me están escuchando personas con una necesidad muy grande. Sé que en este momento, en nuestro estado y en nuestra ciudad, es un momento muy crítico el que se está viviendo. Yo le digo, alzaremos nuestros ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Decía el salmista, o preguntaba. Nuestro socorro viene de Jehová, oye, que hizo los cielos y la tierra. Sea su nombre glorificado. Él es el Señor en los cielos y es el Señor en la tierra. No solamente David, sino también aquella mujer que había padecido por 12 años una enfermedad que la había desgastado totalmente, física, emocional y económicamente. No tenía fuerzas, tenía un flujo de sangre, una enfermedad que para ese entonces no existía cura, y había ido a los mejores médicos, había buscado los remedios, oye, pero nada le había funcionado. Dice textualmente la Escritura que aún le iba peor, pero escuchó hablar de Jesús. Oye, qué impresionante es esto, porque la fe viene por el oír la palabra, el oír el testimonio. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: soy testigo del poder de Dios? Dios ha sido bueno conmigo. El Señor nos ha rescatado y nos sacará de esto. Dile a alguien que está a tu lado: Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquella mujer escuchó y entonces se atrevió a levantarse en medio de las adversidad que estaba viviendo y decía para sí misma: oye, si tan solamente tocara el borde del maestro, entonces yo seré sana. Si tan solamente lo tocara, en otras palabras, si tocara el borde del maestro, yo seré sana. Esa era la fe atrevida de esta mujer. Llama mi atención que aquella mujer extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro. Aquí hay algo interesante. Yo quiero decirle algo en esto. Los judíos usan un manto, oye, que es el manto común que llevan como mandamiento, y de seguro que Jesús lo usaba. Y una de las esquinas tiene unas especies de cuentitas o amarres, y algunos eruditos dicen que aquella mujer se aferró, en otras palabras, a la punta del manto. En otras palabras, se aferró a la palabra. Nosotros nos aferramos a lo que está escrito, a lo que Dios ha prometido. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu Señor, yo soy tu libertador. Oye, Él te quiere sacar de esas circunstancias. Tomamos su palabra, tomamos su palabra, la tomamos para nosotros y creemos en su gracia y creemos que Él es bueno para con nosotros. Resultado, aquella mujer extendió su mano, venció los obstáculos, oye, que estaban en el medio, y aquella mujer fue sana al instante. El flujo de su sangre, oye, se detuvo al momento.
Es impresionante. De hecho, hasta Jesús pregunta y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Y aquella mujer se pone de pie, dice: yo fui. ¿Qué estoy diciendo? La fe sana, la fe liberta. La fe sana, la fe liberta. Oye, sea su nombre glorificado. Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Aquí puede haber crisis, oye, pero allá no hay crisis en el cielo. Aquí puede haber necesidades, pero Dios tiene las respuestas para sus hijos, para su pueblo. Oye, y podemos acercarnos confiadamente a Él. Por lo tanto, tengo que pararme frente a mis montes. Tengo que creer a Dios y a su palabra. Tengo que pararme firmes y confiando en su palabra. Vamos, tenemos que creer en lo que Dios ha dicho. Y en el pasaje se dice, o expresa en el versículo 23, una tercera verdad. Si alguno le dice a este monte, y por lo tanto esta fe es específica, es muy específica. Tal vez tú puedas decir: bueno, es que Dios ya conoce mis peticiones. Sí, yo sé que Dios las conoce y también las mías, pero vamos delante de Él, humillémonos delante de Él y traigamos nuestras causas delante de Él. Tenemos que ser específicos, determinantes. Montes de oposición, montes de problemas, yo vengo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, me paro firme en sus palabras y en sus promesas. Parece como una locura, oye, pararte ante las circunstancias. Hasta parece medio pretencioso. Yo te dije que el don de fe es agresivo, arrebata y sobre todas las cosas se para en las promesas de Dios. Se para en las promesas de Dios firme. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice para mí. Yo sé que en algún momento dado, en algún devocional, no sé, Dios nos ha dado una promesa. Yo te digo, párate en esa promesa. Yo sé que la palabra es para todos, pero en ocasiones hay una palabra viva, hay una palabra directa, hay una palabra que nos conforta, hay una palabra que viene del trono para nuestra necesidad y que tenemos la seguridad que es la palabra para nosotros ese día. Yo te digo, párate sobre esa palabra, párate. Oye, en otras palabras, ten confianza que Dios lo puede hacer. Jesús mismo nos da un ejemplo muy impresionante. Jesús nos da un ejemplo muy impresionante. Dice que en algún momento dado no se paró ante la montaña, pero sí se paró ante una tempestad y le habla a la tempestad y le dice: calla y enmudece, porque Jesús iba en esa barca y parecía que se iba a hundir. Y entonces sucedió lo inexplicable, lo ilógico, algo sobrenatural. Dice que la tormenta se detuvo. Sé que han sido noches difíciles, sé que han sido días difíciles para muchos de los que me están viendo. Sé que, oye, que pudiera ser que te sientes agotado y te sientes agobiado en este momento. Yo te digo, no te rindas. Creo que es tiempo de levantarse y confiar en el Señor. No solamente David creyó que le daría la victoria y venció a Goliat, sino que Josué y Caleb no dudaron, sino creyeron que lo que Dios les había prometido se cumpliría acerca de la tierra prometida. No solamente Josué y Caleb, sino Andrés no dudó, sino creyó que aquel almuerzo, oye, de un par de pescados, unos peces, unos panes, podrían dar de comer a una multitud. No solamente David, Josué, Caleb o Andrés, sino el padre de la fe, Abraham, que al ver su cuerpo ya envejecido y al ver la condición de su esposa estéril y anciana, dice Romanos 4, no dudó, sino creyó y dio gloria a Dios. Y la palabra vivificó su cuerpo y el milagro llegó. Y recibió la bendición de ser padre y la promesa se cumplió. Te quiero decir que en la experiencia particular y en la experiencia de muchos creyentes,
La realidad es que la fe supera los obstáculos, mientras que la duda nos hunde. Dice la Escritura: el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevado por el viento. En otras palabras, es fluctuante. Pedro tuvo la experiencia de caminar por encima, de las circunstancias, de las adversidades, pero también tuvo la experiencia de hundirse en la tormenta. No sé dónde estás tú en este momento. Y dice que Jesús, Pedro voltea a ver a Jesús y le dice: sálvame que perezco. Si tu fe está en un momento crítico, difícil, porque hay veces llega un momento en que nos agobiamos, nos agotamos, nos derrumbamos, nos sentimos desfallecer, nos sentimos impotentes. Dice que Jesús extendió su mano y le dijo: ¿por qué dudaste? En otras palabras, podemos confiar en Él, que nos tomará en el momento más difícil de la lucha, de la prueba, y nos rescatará, y nos afirmará, y nos consolará, y nos sustentará. Y tal vez esta noche parece oscuro, o estas circunstancias me hacen ver la tempestad y la derrota y la adversidad, pero yo te digo, vamos a levantarnos nuestros ojos al autor y consumador de la fe. Vamos, Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. Y la última declaración que yo quiero hacer, basado en el pasaje: creer que lo recibiréis y os vendrá. En otras palabras, la fe espera resultados. Vamos, ¿qué tanta fe se necesita entonces para que esos obstáculos se muevan? Jesús dijo en Mateo 17:20: si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces tú le dirías a ese monte: muévete, y se moverá. Qué impresionante es este. De las semillas, una de las más pequeñas es precisamente el grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, en otras palabras, si tuvieres fe en esa circunstancia que estás viviendo, si tuvieras fe en medio de ese problema, si tuvieras fe en medio, un poquito de fe tan solo, una fe genuina que se aferra a las promesas como aquella mujer al manto, dice: creed que lo puede recibir. Sea su nombre glorificado. Quizá tú y yo no podamos controlar las circunstancias, pero sí cómo reaccionamos ante las circunstancias. Por eso es necesario dejar la ansiedad y los temores. Yo te pudiera platicar experiencias de provisión, las hemos tenido, de bendición, de restitución, las hemos tenido de parte de Dios en varias ocasiones. Aún hasta de sanidad. Como Dios ha hecho cosas extraordinarias. Pero este día, vamos, tal vez nos acercamos como aquel hombre que tenía una gran necesidad, un hijo que estaba siendo atormentado, y que en una petición de angustia le dijo: Señor, ayúdame en esta incredulidad, que yo pueda creer que tú puedes hacer algo por mí. Esta palabra no es para censurarte, sino es para animarte y para decirte que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios, y que podemos acercarnos como estamos en este momento y decirle: Señor, yo te necesito, vengo a ti, Señor. A lo mejor, vuelvo al punto, estás en un momento difícil en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu causa. Yo te digo, levantemos nuestros ojos al cielo, porque de ahí viene nuestra respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, hay muchas personas este día que estarán viendo y oyendo este mensaje. Yo pido que tú empieces a obrar
un milagro en sus vidas. Yo pido que la fe de muchos este día pueda ser, Dios, pueda ser levantada, que la vida de muchos pueda ser restaurada, que la vida de muchos, Dios, este día puedan experimentar la salvación y la liberación que viene de parte tuya, Señor. Yo pido, Dios, que tú vivifiques nuestra vida con tu Espíritu. Tú eres quien nos sustenta y nos llevas en los momentos más difíciles.